El pacto de Dios con Abraham y su descendencia 5602-23 predicado el jueves 23 de febrero de 1956 en el Tabernáculo del Evangelio en Sioux Falls, Dakota del Sur. 1 hora y 29 minutos, 1. Solo cree. Mientras estamos de pie, cantémoslo así una vez. Ahora creo, ahora mismo. No lo haré después de un tiempo, sino ahora creo. Cantémoslo ahora. Ahora creo, todo es posible, ahora creo, todo es posible, ahora creo. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, te damos gracias esta noche sobre todas las cosas por el Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo posible que fuéramos llamados hijos de Dios al sufrir, descender y humillarse en forma de carne pecaminosa? Y al tomar sobre sí nuestros pecados y llevarlos al Calvario, para que nosotros, que éramos indignos, fuéramos hechos hijos e hijas de Dios mediante la reconciliación, mediante la ofrenda de su propio cuerpo y sangre. Y nos justificaste al resucitarlo al tercer día. Y ahora, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y enviando el Espíritu Santo, el cual muestra señales y prodigios, predicando el Evangelio, oyendo las buenas nuevas a través de cánticos y a través de la palabra. Oramos esta noche, Padre, para que a través de este ministerio nos bendigas continuamente como ya lo has hecho, escuchando la música, cantando y mucho más. Oramos para que tengas comunión con nosotros en torno a la palabra esta noche. Y que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios y las revele a cada corazón según las necesitemos. Porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Uno de los escritores dijo una vez: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y es cierto. Escuchar esa vieja canción, Solo cree, me hace sentir como si comenzara un servicio de sanidad divina. Es como la canción que cantan para dar la bienvenida. Siempre la he escuchado en tantos idiomas diferentes alrededor del mundo, y así es como la cantan. Y ha sido una de mis canciones favoritas. Empecé a escucharla hace unos 10 años. Y siempre ha sido una canción de campaña. El lema de la campaña es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo he oído en África, y en la India, y en toda Europa, y Asia, casi en todas partes. Solo cree. Salmo 122, 1, Cántico gradual de David. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 3 Y si me voy antes de que venga el Señor Jesús, y tengo un funeral normal, lo pondrán cuando me bajen a la tierra. Solo cree, todo es posible. Y ese es el testimonio que quiero dejar al mundo. Creo en la Biblia de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que Él, por su justicia al venir a la tierra en obediencia a Dios, soy justificado por la fe y creo en Dios, y tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Así que, eso nos hace sentir muy religiosos, ¿no es así? Para empezar, ¡qué alegría! Anoche llegué un poco tarde, por primera vez, pero mi madre dijo que hablé antes de caminar. Entonces, ¿alguna de ustedes, mujeres, sabe de qué es eso? Que la lengua sea su ruina. Así que hablo mucho, pero me gusta hablar de lo correcto, que es el Señor Jesús. Y realmente me gusta hablar de Él. Alguien dijo hace poco, hermano Branham, le encuentro una falla. Dijo, presumes demasiado de Jesús. Dije, no puedo presumir demasiado de Él. Él es digno de todo lo que digamos de Él. Así es. No hay nada que podamos decir que sea excesivo. Y Él es el más hermoso. Esta noche queremos comenzar un breve estudio sobre el pacto. He descubierto que muchas personas en el campo de la evangelización, especialmente en el movimiento protestante actual y en el movimiento del Evangelio completo, no comprenden su postura. Y eso dificulta tanto los servicios de sanidad, que la gente no comprende. Hay que saber cómo acercarse a Dios para cualquier cosa que se nos provea. Y por eso hay que saber cómo acercarse. A menudo he dicho que encontré 2 tipos de personas. Y ser un poco bautista me convierte en un poco calvinista, así que, no en el extremo. Pero dije, encontré 2 tipos de personas. Uno es el pentecostal, del Evangelio completo, como se le llama, y el otro es el fundamentalista. Ahora bien, el fundamentalista sabe dónde está ubicado en Cristo Jesús, pero no ha profundizado lo suficiente como para tener fe en lo que posee. Y el pentecostal ha llegado lo suficientemente lejos como para alcanzar la experiencia del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo, pero no es lo suficientemente fundamental como para conocer su posición. Es como un hombre que tiene mucho dinero en el banco, pero no puede firmar un cheque.
El otro puede firmar un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Así que, si pudieras unirlos, realmente lo lograrías. Si tuvieras enseñanza fundamental y fe pentecostal, o fe pentecostal y enseñanza fundamental, entonces estarías en el lugar correcto. Pero eso es lo que intentaremos hacer esta noche, especialmente sin saber qué pasará cada noche, y lo que el Espíritu Santo nos dirá, y solo estas pequeñas reuniones informales, por lo que solo tenemos que esperar y ver. Hoy estuve leyendo las escrituras y pensé que sería maravilloso intentar que la iglesia comprendiera algunos aspectos muy valiosos de la Biblia. Esta noche hablaremos del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Para empezar con las escrituras, que podemos citar a muchos, queremos empezar en Génesis, capítulo 12, comenzando con el versículo 1. Y el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 7. Y quiero que noten ahora que Dios dijo aquí: y yo haré. Ahora bien, cuando Dios, como hablábamos anoche, hizo un pacto conjunto con los hijos con nuestro primer padre, el pacto del Edén. Fue un pacto condicional. Dios, cuando habló con Adán y lo bendijo, hizo un pacto entre él y Adán. Si Adán hacía algo, él lo haría. Y luego vemos que Adán rompió su promesa a Dios, y los hombres siempre rompen sus promesas a Dios. Rompemos nuestras promesas mutuas. Así que estamos en una categoría, como dijimos anoche. Dios es infinito, y su mente es infinita. Y nosotros somos finitos, así que no podemos comprender las grandes cosas de Dios. Solo que, si así fuera, sabríamos tanto como Él. Pero no intentamos saber lo que Él sabe. Simplemente aceptamos lo que dijo por fe. Nadie puede conocer a Dios en absoluto, excepto por la fe. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Génesis 2. 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 8. Ahora bien, en el jardín del Edén había dos árboles. Uno de ellos, digamos, a la derecha, estaba el árbol de la vida. A la izquierda, el árbol del conocimiento. Y mientras el hombre coma del árbol de la vida, que es la fe, vive. Pero con el primer bocado que dio del árbol del conocimiento, se separó de su comunión con Dios. Y observen entonces, al separarse, mordió continuamente ese árbol, comió continuamente de ese árbol. Luego lo trajo a su. Traten de mezclar ese conocimiento con la comunión con Dios. Y Dios nunca creó al hombre por su conocimiento para que lo conociera. Y todo el conocimiento que tenemos nunca comprenderá a Dios. A Dios se le conoce por un elemento, la fe. Dios dotó al hombre de 5 sentidos para contactar con su hogar terrenal: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Estos son para contactar con el hogar terrenal, pero ninguno de ellos es para contactar con Dios. El hombre está compuesto de un ser trino: alma, cuerpo y espíritu. Una trinidad en un hombre, así como Dios era una trinidad en un hombre. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 9. Fíjense, el hombre es una trinidad: alma, cuerpo y espíritu. Y ahora, en su cuerpo tiene 5 sentidos para contactar con su hogar terrenal, pero tiene 2 sentidos en su espíritu. Uno es la incredulidad, que proviene del diablo, y el otro es la fe, que proviene de Dios. Ahora bien, la incredulidad no puede hacer nada por ti, solo condenarte. Eso es todo lo que puede hacer: destruirte. Y la fe es lo único que puede ayudarte. Así que, si la incredulidad no tiene ningún valor, y la incredulidad acompaña al miedo, la incredulidad acompaña al miedo. Cuando empiezas a razonar y a cuestionarte, entonces empiezas a temer. Dije hace un tiempo: si estuviera en una celda de condenado a muerte y tuviera que morir por la mañana cuando el gobernador me condenara a muerte, el miedo no me serviría de nada. 10. La señora sentada aquí está enferma, supongo, tiene una almohada a su lado. Es una persona enferma. Probablemente vino a escuchar la palabra, y tal vez a sanar.
Hermana, todo el miedo que tenga no le servirá de nada. El miedo no tiene ningún valor, así que deséchelo. Dice, bueno, hermano Branham, si fuera a morir mañana, si el gobernador ya hubiera firmado su sentencia, ¿de qué serviría la fe? La fe puede firmar mi indulto, pero el miedo nunca lo hará. Así que, si el miedo no sirve para nada, no tiene ningún valor, desechémoslo por completo. Y tengamos fe y creamos en Dios. Así que es por fe que conocemos a Dios, no por conocimiento. 11. Ahora bien, con el debido respeto a nuestras excelentes escuelas, seminarios, enseñanza, títulos, y demás. Son maravillosos, pero todo eso sin fe no sirve de nada. No importa cuánto sepas de Dios, tienes que conocerlo personalmente. Ahora bien, cuando Dios vio la debilidad del hombre y cómo rompió su pacto con él en el jardín del Edén, si te fijas, Dios, al hacer el pacto de la venida de Cristo, nunca incluyó a nadie. Y dijo, yo. Y yo es un pronombre personal. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Incondicionalmente. ¿Lo entiendes? Incondicionalmente, Dios dijo, lo haré. En otras palabras, enviar un Salvador. No, Adán, si haces algo aquí. Nunca habríamos tenido un Salvador, porque Adán nunca lo habría hecho. Pero él dijo, lo haré. Y cuando Dios dice, lo haré, ya está hecho. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 12. Ahora, creo que Dios en el principio. Ahora, me doy cuenta de que estoy en una escuela, también al lado de una iglesia, y si mi enseñanza contradice algo que se enseña aquí, deséchala, no traemos eso. Ni decimos estas cosas por eso. Pero mira, es como comer pastel de cereza. Me encanta el pastel de cereza, y me imagino que también tengo muchos simpatizantes por ahí, o conciudadanos con el mismo gusto gastronómico. Me encanta el pastel de cereza, pero cuando como pastel de cereza, si toco una semilla, no tiro el pastel, tiro la semilla. Cuando como pollo frito, no. Cuando toco el hueso, no tiro el pollo, solo tiro el hueso. Entonces, haz lo mismo cuando enseño. Si es contrario a tu fe, o a la palabra de Dios, entonces simplemente tíralo y toma lo que creas correcto. Así que eso será suficiente. 13. Ahora bien, no creo que Satanás sea un creador. Creo que Satanás es un pervertidor, pero no un creador, porque Dios es el único que puede crear. Y en el principio, cuando se convirtió en copartícipe de Dios, el Hijo de la Mañana, y otros. Cuando caminaba sobre el azufre ardiente, y otros. Cuando Satanás pervirtió el bien en mal. Ya saben lo que pervierte cualquier cosa. La vida matrimonial es de Dios. La Biblia dice que la vida matrimonial es de Dios. El lecho es puro. Pero la prostitución y lo ilegal, eso es pervertido. Y observen cómo la mente de los estadounidenses, de los pueblos del mundo, se está pervirtiendo gradualmente hasta convertirse en... Incluso la radio y la televisión son una gran conglomeración de pecado, porque el corazón humano lo exige. Toda intención, como antes de la destrucción antediluviana, todo deseo humano se está volviendo continuamente malo. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si tan solo tuviera unas semanas, me gustaría predicar sobre la segunda venida del Señor durante 2 o 3 noches. Y solo por las escrituras y por pruebas científicas, puedo demostrarles que estamos justo en el punto de inflexión ahora mismo. Así es. No sé exactamente a qué hora. Nadie lo sabe, pero estamos cerca. Y le corresponde a la Iglesia estar alerta y prestar atención a estas cosas. Ustedes que han recorrido un largo camino, estén listos, porque en una hora inesperada, entonces Él viene. No en tiempos de pobreza, sino en un tiempo de abundancia, en un tiempo inesperado, Él vendrá. Ahora, noten. Dios. Cuando Satanás hizo esta maldad, esto es lo que pienso de Dios. Que él sabía en ese momento cuál sería el plan completo que usaría para traer al hombre de regreso a sí mismo, cuando la cosa se produjo por primera vez antes de la fundación del mundo. Y si se fijan en el Apocalipsis, él dijo, la bestia que vendría sobre la tierra engañaría a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fueron escritos? Desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 15. Ahora bien, Jesús no vino al Calvario solo por un pensamiento casual. Bueno, moriré allá arriba, tal vez alguien sienta lástima por mí y baje a salvarse. No, no, Dios no dirige su oficio así. Tú no diriges tu oficio así. Jesús vino con un propósito específico. Redimir a quienes Dios sabía de antemano que serían redimidos. Ahora bien, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para ser Dios, tenía que saber. Ahora bien, la palabra predestinar, como se usa en Efesios 1:5, predestinar no es una buena palabra. Significa. Y hablar de predestinación a la gente, a veces les lleva a pensar que Dios simplemente los predestinó para empujarlos a través de un pequeño tubo, o algo así. Eso no es correcto. La predestinación se remonta a la presciencia. Y la presciencia se remonta al destino. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 16. Por lo tanto, Dios, siendo Dios desde antes de la fundación del mundo, sabía quién se salvaría y quién no. Romanos 8, él pudo decir que odiaba a Esaú y amaba a Jacob antes de que naciera ninguno de los dos. Porque por conocimiento previo, sabía lo tramposo que sería Esaú y cómo salvaría a Jacob. Así que, por conocimiento previo, Dios sabía esas cosas. Conocimiento previo. Entonces, miren, estoy basando algo. Ojalá tuviéramos 3 o 4 horas para este tema, pero no las tenemos. Solo tenemos que abordar los puntos principales. Y noten, ahora, por conocimiento previo, Dios sabía, y dijo que habría una iglesia. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 17. Ahora, hablando, lleguemos a la era de la seguridad eterna. Creo en la seguridad eterna de esta manera. Creo que la iglesia tiene seguridad eterna, y mientras estés en la iglesia, estás seguro con ella. ¿Lo entiendes? Mientras estés en la iglesia, estás seguro con ella. ¿Lo entiendes? Ahora bien, ¿cómo entramos en la iglesia? Uniéndonos. No, por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo. No metodista, ni bautista, ni pentecostal, sino por un solo espíritu. 1 Corintios 12. Todos somos bautizados en una sola comunión. Y ahí, mientras estemos en esta comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente. Dios, mirando a través del rojo. Como vimos anoche, te ve. Y es un pecador rojo, pero te ve blanco a través del rojo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 18. Entonces Dios, previendo, y habrá. La iglesia será, ya sea que tú o yo estemos en ella, aparecerá ante Dios sin mancha ni arruga. Dios lo ha dicho, y eso lo establece para siempre. Ahora bien, Él nunca dijo, en esta iglesia estará William Branham. Dijo, la iglesia estaría allí, y sería una iglesia gloriosa, lavada en la sangre, perfeccionada, y sin mancha ni arruga. Ahora bien, depende de mí si quiero quedarme en esa iglesia o no. Él no dijo que me predestinaría y que estaría seguro de estar allí, pero me dio la seguridad de que si estuviera con este grupo, estaría allí, o si estuviera en Cristo Jesús, que es la novia, estaría allí. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 19. Ahora, esto nos lleva a la elección. Dios, por presciencia, pudo establecer la elección. Por lo tanto, cuando llamó a Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham no era más que cualquier otro hombre. Bajó de Babilonia con su padre y su esposa Sara, que era su media hermana, y habitó en la ciudad de Ur, en las llanuras y en el valle de Sinar.
Y, supuestamente, una mañana salió a recoger bayas y a comerlas, al mediodía se fue al monte a cazar animales, y vivió una vida bastante larga, como era costumbre en aquellos días, dada su dieta y todo lo demás. Y vivieron una larga vida. Génesis 11, 31 Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara y su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se asentaron allí. 20 Pero fíjense, Abraham no era diferente de nadie. Pero Dios, por elección, lo llamó, pues no era más que cualquier otro. Ahora, observen a los 4 patriarcas. Abraham representa la justificación. Podríamos quedarnos 2 semanas en eso. Oh, Abraham. Disculpen, Abraham es la elección. Isaac representa la justificación. Jacob, la gracia. Cualquiera lo sabe. Jacob, la gracia. Y José, la perfección. Elección, justificación, gracia y perfección. Nada en contra de José. Pero ahora, Abraham fue llamado por Dios por elección, o presciencia, sabiendo que Abraham andaría delante de Dios. Y esa es la única razón esta noche, de la misma manera. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Veamos sus manos. Por todo el edificio, por todas partes. ¿Por qué son cristianos? Porque Dios los eligió. Amén. Espero que lo entiendan. Dios dijo. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí, y nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. ¿Es correcto? Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 14, 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 21 Así que, si el Padre te ha traído, es la presciencia de Dios en cuanto a la elección. Y a todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Dios dio la promesa. ¿Qué te preocupaba? Ahora, fíjate un momento. Vemos en la elección que Dios, al llamar a Abraham, y fíjate que lo primero que Dios hace cuando llama a un hombre es que lo llama a una separación total del mundo. Sepárate, Abraham, tan pronto como recibió su llamado. Ahora, aquí está. Cada cristiano nacido de nuevo, cuando Dios te llamó, lo llamó a una separación total. Si no lo hizo, recibiste el llamado equivocado. Génesis 13, 9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. Juan 6, 39 Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios no hace distinción entre sus hijos. Todo hijo que se acerca a Dios debe primero ser probado o castigado. ¿Lo entiendes? Primero ser probado, o castigado, corregido, educado, instruido. Todos, sin excepción, cada hijo. ¿Has pasado por pruebas? ¿Has pasado por tribulaciones? ¿Has sufrido persecución? Entonces, si soportas estas cosas, eres verdadero hijo de Dios. Pero cuando no soportas el castigo, cuando la vara te golpea con fuerza y huyes de vuelta al mundo, la Biblia dice, sois hijos ilegítimos, no hijos de Dios. Porque cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, espera esas cosas y las ama. Y la Biblia dice que las pruebas que nos sobrevienen, las pruebas de fuego, son más preciosas que el oro para nosotros. Piénsalo. Hebreos 12, 8 Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 1 Pedro 1, 7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 23 Entonces, ¿ven estos altibajos? Nunca los habían visto antes. Son solo una fantasía. Amén. La salvación es para los creyentes, no para los incrédulos ni los falsos creyentes. Es para los creyentes genuinos. Y no es una cuestión de ley, y Dios te obligará a hacer algo, es porque amas hacerlo. Cuando dejé a mi esposa para irme de viaje, no tuve que decirle, mira, señora Branham, eres una mujer casada. No tendrás más esposos mientras yo esté ausente. Sí, no harás esto ni aquello. Y ella se volvió hacia mí, con la ley como mujer casada, y me dijo, Billy, no tendrás más esposas mientras estés ausente. No, esa no es la idea. Esto es una aventura amorosa. Me acerco a ella y le digo, cariño, el Señor me llama a predicar el Evangelio. Me despido con un beso y le digo, reza por mí, cariño, que Dios te bendiga. Allá vamos.
No pienso en casa, ni en si está haciendo esto o aquello. Ella tampoco, porque nos amamos. Y mientras nos amemos así, no te preocupes, todo estará bien. Y si sirvo a Cristo solo para escapar del infierno, es difícil saber qué haré. Pero si lo hago, ay, no haría nada contra mi pobre esposa por nada del mundo. Dios la bendiga, la amo. Haría todo lo posible por complacerla. A veces, cuando vuelvo del extranjero, me encuentro con alguna cosita rara, ya sabes, alguna baratija que le gusta. Se la llevo. No diré nada al respecto durante mucho tiempo. No, lo llevo en brazos, no lo mando por avión porque me da miedo que se rompa. Y me encanta ir a verla y sorprenderla, diciéndole, cariño, mira. 25 oh, dice ella, Billy, ay, qué feliz estoy. Me hace sentir bien. La amo. Así es como se sirve a Dios. No porque digas, bueno, debería llevar mi Biblia esta noche e ir a casa de John, él no sabe nada del Señor. Debería ir, pero te digo, ay, qué difícil es la vida cristiana. Oh, no amas a Dios. Nunca has nacido de nuevo. Cuando lo amas, te encanta hacer algo por él para atraer almas. No es un deber, es una cuestión de amor. Amén. Espero que llegue hasta la quinta costilla del lado izquierdo, se ancle allí y se quede. Es una cuestión de amor, te encanta hacerlo. Si amas a tu esposa, te encanta hacer algo por ella. Ahora bien, ese tipo de amor no se puede tener con Jesús. Como dice el griego, uno se llama amor fileo y el otro, amor agapao. Ahora bien, el amor fileo y el amor agapao, como hemos dicho, son dos cosas diferentes. Pero cuando amas divinamente a Cristo, como amas a tu esposa, solo que será a un nivel superior, más elevado que este. Oh, no te preocupes, estarás en los asuntos del Padre, tratando de ganar almas, orando por los enfermos y haciendo todo lo posible. Porque lo amas, quieres agradarle. 27 oh, piensas, Dios, sé dónde hay un hombre al que creo que puedo guiar hacia ti. Y te vas y le hablas con cariño. ¿Qué tal, John? Quiero hablarte esta noche sobre ir a pescar. Sí, me encanta pescar. Habla con él un rato de pesca. Habla de sus gallinas, o de lo que sea que vaya a hacer, hasta que Dios te abra el camino y te dé la oportunidad de llevar el Evangelio a casa. Entonces, cuando ganes esa alma, la presentas ante el Padre, como dije que hice con el regalito a mi esposa. Toma, Padre, con alegría lo haces porque lo amas. No es un deber, sino un amor. Amén. 28 Ahora, Abraham, siendo un extranjero, alejado de Dios como todos nosotros pecadores. Alejado de Dios, sin esperanza, sin Cristo, en el mundo, pecadores por naturaleza. Todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, vinimos al mundo diciendo mentiras sin una excepción. Tu padre y tu madre podrían haber sido tan santos hasta que nunca dijeron una mala palabra, guardaron todas las leyes, fueron a la iglesia, santificados, santos y llenos del Espíritu Santo, todo lo que Dios tendría para él. Y, sin embargo, naces en pecado. Todo el que viene a Dios nace de la misma manera. Todo el que viene al mundo nace de la misma manera. Deseo sexual. Solo uno que nació sin él, ese fue nuestro precioso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue cubierto por el Espíritu Santo en el vientre de María. Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 29 La célula sanguínea proviene del hombre, y el hombre la produjo. Y el hombre, en esta ocasión, era un ser sobrenatural incapaz de tener deseo sexual. Y Dios, el Creador, creó una célula sanguínea en el vientre de María que dio a luz al Hijo, Cristo Jesús. ¿Lo crees? Si no lo crees, estás perdido. No hay manera de que te salves. Hace poco, en Suiza, Billy Graham predicó justo antes que yo. Él solo tuvo un servicio por la tarde, y yo la siguiente. Empecé. Él solo tuvo un servicio. Y siempre he respetado a Billy Graham como un verdadero siervo de Dios. 30 Y allí, mientras predicaba, y tenían la doctrina de Zwinglio. Zwinglio no creía en el nacimiento virginal. Zwinglio dijo que Jesús era hijo de José, llamado el Hijo de Dios, pero en realidad el contacto sexual fue entre María y José. Eso derriba todo fundamento del cristianismo y lo convierte en nada más que budismo, islamismo o cualquier otra cosa. Él nació de una virgen, el Hijo del Dios viviente. Y Billy ciertamente no se contuvo, sino que lo expresó así, que él era Emmanuel, Dios con nosotros en este día. Cuando rebajan a Cristo a un simple profeta, o a un buen hombre, o algo así, provoca la indignación justa en un hombre. La gente dice, oh, era un filósofo.
Era un maestro. O, era un profeta. Él era Dios. Era nada menos que Dios. Si no era Dios, estás perdido. Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. 31 fueron las venas de Emanuel las que hundieron nuestros pecados cuando nos sumergimos bajo las suyas. Si él era profeta, era un buen hombre. No era otro que el Hijo nacido de una virgen, creado, nacido del Dios vivo. Y Dios Jehová moraba en él, reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Así que él era más que un hombre. Una mujer de la ciencia cristiana me dijo hace poco, Reverendo Branham, usted enfatiza mucho la divinidad de Jesús. Dijo, si le demuestro que no era divino, ¿lo creerá? 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 32 y dije, si la Biblia lo dijera, lo creería. Porque esa es mi confianza en la palabra de Dios, y con ella puedo probar todas las cosas. Y ella dijo, bueno, si lo pruebo con la Biblia, ¿no era divino? Dije, si la Biblia lo dice, entonces es verdad. Y ella dijo, de acuerdo. En San Juan, capítulo 11, cuando fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, lloró. Pregunté, ¿qué tiene eso que ver? Ella dijo, bueno, era un hombre. Era mortal, y lloró. Dije, sí, pero era un Dios hombre. Dije, cuando fue a la tumba de Lázaro llorando, era un hombre. Pero cuando se recompuso, se quedó allí y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto y apestaba. Eso era más que un hombre hablando. Eso fue Dios hablando a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Juan 11, 35, Jesús lloró. Juan 11, 39, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 33 Él era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre y ganas de comer. Sí, Señor, era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 trozos de pescado y alimentó a 5000, era más que un hombre. Era un Dios, en Cristo Jesús, su Hijo, demostrando lo que era. Era un hombre cuando yacía en la popa de aquella barca aquella noche en un mar tempestuoso, como el tapón de una botella que se desprendía de las tormentas cuando 10.000 demonios del mar juraban que lo ahogarían. Cuando dormía, cansado, y la virtud lo había abandonado, era un hombre que yacía allí dormido. Pero cuando se levantó y puso el pie en la barca, dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Aquello era más que un hombre hablando allí. Era Dios hablando a través de su Hijo, Cristo Jesús. Mateo 8, 24, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 25, y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 26, y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Mateo 14, 19, y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21, y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18, por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Marcos 4, 37, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44, y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Marcos 11, 12, al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre.
Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Lucas 8, 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 9, 14. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 15. Y lo hicieron así, y hicieron recostar a todos. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17. Y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 10. Jesús dijo: haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. 34. Él era un hombre cuando pidió misericordia en la cruz, muriendo como un mortal. Muriendo no solo como un mortal, sino como un pecador. Nuestros pecados estaban sobre él, y él fue al infierno por nosotros y llevó nuestros pecados como chivo expiatorio. Pero cuando colgaba allí en la cruz, y clamaba por misericordia, y murió como un hombre, pero en la mañana de Pascua rompió los sellos de la tumba y resucitó. Demostró que era Dios. No es de extrañar que el poeta dijera: viviendo, él me amó. Muriendo me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, él justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Esa es la esperanza del cristiano. No es de extrañar que Eddie Perronet pudiera decir: todos aclamen el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. Sí, Señor. Ese es él. 35. Ahora bien, él era aquel que estaba allá en el seno del Padre, el Logos que salió de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él estaba con Abraham. Él era el Dios de Abraham. Él era aquel que estaba en la zarza con Moisés, y así sucesivamente. Ahora bien, fíjense que cuando Dios llamó a Abraham, le pidió una separación total. Apártate de tus parientes. Sepárate de la casa de tu padre. Sepárate de todos tus compañeros. Y aniquílate completamente de todas estas cosas, y anda conmigo. Qué privilegio es que un hombre sea llamado así. Qué feliz es un verdadero cristiano al separarse. Amén. Sepárate. Y él dijo: Abraham, además de todo esto, yo, no si quieres, soy, ya lo he decidido. Y haré un pacto contigo ahora, Abraham. Y te haré heredero del mundo y de todas las naciones. Serás el padre de todas las naciones. Y haré un pacto contigo y con tu descendencia. Llegarás a una edad avanzada. No hay duda al respecto. Y harás una gran obra para mí. Y además, te daré un hijo de Sara, tu esposa. A través de él todas las naciones serán bendecidas. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 17, 15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 17, 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Génesis 26, 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 36. Oh, voy a hablar de eso, y sientes algo que te mueve. El Espíritu Santo. Lo haré, no si tú lo haces, sino lo haré. Entonces, si el pacto que hizo con el hombre en el jardín del Edén, sin condiciones, de enviar un Salvador, Dios está obligado a hacerlo, y lo hizo.
Y si ese pacto se cumplió perfectamente, también se cumplirá el pacto que Dios le dio a Abraham y a su descendencia incondicionalmente, tan cierto como que Jesucristo vino a la tierra para cumplir lo que Dios dijo que haría. Tiene que ser. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? No hay necesidad. Los cristianos parecen estar acorralados. Oh, tengo miedo. ¿De qué tienen miedo? Porque deberían ser las personas más libres del mundo. Bueno, hermano Branham, cuando llegue el milenio, no estoy esperando el milenio. Lo estoy haciendo ahora mismo. 37 Ahora somos hijos e hijas de Dios. Estamos sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahora mismo, tiempo presente. Todo hombre, mujer, niño o niña que ha nacido de nuevo de Dios y ha recibido el Espíritu Santo está sentado en los lugares celestiales. Cuando 2 o 3 estén reunidos, Cristo prometió estar en medio. Amén. Cuando tú. Ahora bien, algunas personas se guían por sus sentimientos. No soy salvo porque sienta que lo soy. El diablo puede golpearte en el tocón todos los días con eso. Pero no soy salvo porque sienta que lo soy salvo porque cumplí los requisitos de Dios. Dios me llamó, y lo acepté, y por fe lo creo. Ya sea que me sienta bien, tenga ganas o no, lo soy de todos modos, porque Dios lo dijo. Aceptando tu sanidad, señora. No es cómo te sientes, es lo que crees. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Efesios 2, 6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Dijo, ¿lo creíste? Amén. Basada solemnemente en la obra consumada de Cristo en el Calvario, toda bendición redentora pertenece al creyente. Cuando te conviertes en cristiano, Dios te da una chequera con el nombre de Jesús firmado al pie para cualquier cosa que necesites en tu camino por la vida. ¿Te da miedo cobrarla? Amén. Llénala, envíala a la sede y verás lo que Dios hará al respecto. Amén. 39 Bueno, si supiera que hay suficiente depósito. Su sangre es suficiente. ¿Para qué? Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. Ya fue depositado en el Calvario. Y la enfermedad es un atributo del pecado, y cuando tocas el pecado, tienes que tocar la enfermedad. Amén. La misma palabra, salvado, se traduce de ambas maneras. La palabra viene del griego sozo. Que cuando él le dijo a la mujer que tocó el borde de su manto, tu fe te ha sozoed, te ha salvado, física o espiritualmente, cualquiera de las dos palabras. Ambas palabras son simplemente, cada vez que significa salvo por el alma, significa salvo por el cuerpo. ¿Eres salvo físicamente, o salvo espiritualmente? ¿Eres salvo de tu enfermedad, o eres salvo de la separación eterna? Y todo es por la obra consumada de Cristo en el Calvario. Amén. Aquí lo tienen. Aleluya. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 40 ¿eso es suficiente para hacer gritar a un bautista? No. Pensándolo bien, ya está terminado. ¿Qué está terminado? Nuestro boleto completo a la gloria. Fue escrito en el Calvario con la sangre de Jesús. ¿Y Dios te llama, cómo? Nunca llamaste a Dios, Dios te llamó. Y Él te aceptó, y te dio el boleto. Aleluya. Solo en nuestro camino, eso es todo. Podríamos ponernos de pie ahora y cantar todos. Voy rumbo a la tierra prometida, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. 41 Lo has cantado, sin duda. El gran cántico de la iglesia. Ciertamente, todo temor se ha ido. Jesús constantemente, no temas, no temas. Yo soy el que estuve muerto y vivo para siempre.
No temas, no temas. Estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. No temas. ¿Y el cristiano sigue ahí sentado? Oh, me pregunto. Dios mío. Suéltalo. Amén. Aléjate de todo lo que te rodea, di, Señor Satanás, estás derrotado. Jesucristo te despojó de todo poder que tenías cuando murió en el Calvario, y no eres más que un farol. Y no puedes engañarme. Amén. Estoy hecho de esa materia que no engaña. Eso es lo que vino del Calvario. Aleluya. No engañes, vete, no lo aceptes. Así que, simplemente hazte a un lado, sigo adelante por Cristo. Amén. Puedes ver la luz roja pasar sobre la colina donde se fue. Amén. Así es. Dios cuidará de los suyos, y todas las cosas obran para bien de quienes lo aman. Sigue adelante. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Apocalipsis 1, 17, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 42 Ahora, Abraham. Abraham tenía 75 años. Ahora bien, algunos de ustedes, hermanos y hermanas mayores, piensan, bueno, si yo fuera joven esta noche, creería que lo intentaría. Oh, no. No viene así desde el principio. Pruébalo. Simplemente ven, tómalo, eso es todo, es tuyo. Si Dios llama a tu corazón, es el momento. Él conoce a los suyos. Mis ovejas escuchan mi voz. 43 Y le dijo a Abraham. Sara tenía 65 años y Abraham 75, y ahora el anciano iba testificando, diciendo que iban a tener un bebé. ¿Se imaginan lo que sucedería hoy si algo así ocurriera? Ahora bien, el padre Abraham, que vive hoy, con 75 años, y su pequeña esposa, Sara, irían al médico para hacer los arreglos para el nacimiento del bebé. ¿Saben qué dirían? El anciano ha tenido un desliz mental, algo anda mal con él. Claro que sí, algo anda mal. Ha perdido el miedo y cree en Dios por fe, y eso es exactamente. Es bueno que algo ande mal contigo, ¿verdad? Génesis 12, 4 partió, pues Abraham, como Jehová le había dicho, y se fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 44 La gente dijo una vez, Billy, te portas como un vendedor de jabón o algo así. Dijeron, Dios mío. Dije, bueno, estoy contento. Pues, dije, te volverás loco. Dije, entonces déjame en paz. Soy más feliz loco que de la otra manera. Así que déjame en paz. Cuando puedes creer en la palabra de Dios, es una locura para el mundo, pero es vida eterna para todo el que cree. Amén. La iglesia necesita vitaminas. Está anémica. Su sistema nervioso está deteriorado. Ahora bien, les digo, Dios tiene un almacén lleno de vitaminas aquí. Sí, Señor. Superará todo lo que tienen en la farmacia. Simplemente acepten esas vitaminas espirituales, y los edificarán, un pueblo peculiar, una nación santa. Amén. Ciertamente. 1 Corintios 1, 18 Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 45 Fíjense, entonces, y cuando recibió la promesa, la Biblia dice en Romanos 4 que Abraham era fuerte en la fe, alabando a Dios. Podía oírlo regresar y decir, Sara, acabo de hablar con Dios y nos dijo que vamos a tener un bebé. Y lo primero que debemos hacer es ir a buscar un poco de aceite de oliva virgen extra, unos alfileres y preparar todo, porque el bebé viene. El Señor lo dijo. Así se debe creer. Así se debe creer. Todo hombre que diga, una persona enferma, como esta señora enferma, diga, aleluya. Hermana, lleva mi almohada allí. Dios lo dijo, si pudiera creerlo, y creo que sanaré. Prepárense. Amén. Preparen todo, estén listos, porque llega el momento, lo recibirán. Dios lo dijo. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 46 Así que puedo ver a Abraham cuando lo tenían todo listo, con todos los zapatitos y todo lo necesario para el bebé. Ella tenía 65 años, 40, 50, 60, unos 25 años después de la menopausia, y vivía con ella desde que tenía unos 18 años. Él, 75, y había vivido con ella todo este tiempo, sin hijos. Pero Dios le dijo, lo tendrás de todas formas.
Abraham creyó a Dios. Nunca pensó que se tratara de razonamientos. Nunca pensó en, bueno, ahora la mente razona, pero la fe cree de todas formas. La fe no se ve. La Biblia dice que él, contra toda esperanza, creyó en la esperanza. Cuando ni siquiera había esperanza, creyó de todas formas. Y le fue imputado por justicia. Romanos 4, 18, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4, 22, y por lo cual le fue contado por justicia. 47 Y si no tienes esa clase de fe, no eres linaje de Abraham. Dices, ¿somos linaje de Abraham, para recibir de él? Sí, Señor. ¿Debemos creer como Abraham? Sí, Señor. ¿Por qué? La verdadera descendencia de Abraham sí lo hace. Dices, bueno, se refería a los judíos. Oh, no. La Biblia dice, si estamos en Cristo, recibimos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. ¿Cómo se entra en Cristo, uniéndose a una iglesia? No. Por el bautismo del Espíritu Santo, eres introducido al cuerpo de Cristo y eres linaje de Abraham. Y eres heredero de la misma promesa que se le dio a Abraham y se le da a su descendencia. Amén. Hermano, eso pone al diablo en un aprieto. Simplemente ponle la palabra. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3, 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 48 Jesús, con todas las cualidades de, bueno, el Padre estaba en él. Con todo su poder, con todas sus señales, y todo lo que tenía en él, no usó ni una sola para derrotar a Satanás. Tomó la palabra del Padre y derrotó a Satanás. Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí, déjame verte hacerlo. Ese viejo diablo aún vive. Déjame verte hacer algo. Sana al viejo Jones. Déjame verte hacerlo. Jesús dijo, está escrito que no solo de pan vive el hombre. Sabía que no había conocido a Moisés en ese momento. Así que lo tomó dijo, está escrito en las escrituras. Citó las escrituras, o las cubrió, ya saben, como glaseado sobre un pastel. Mateo 4, 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 27, 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lucas 4, 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hoy oí a un predicador decir, simplemente revísalo. Hay una gran diferencia entre revísalo y citarlo. Así que le citó las escrituras. Dijo, está escrito, los ángeles te mandan que no tropieces con ninguna piedra. Nunca tropezó con ninguna piedra. Dijo, te sostenga. Y añadió, y también está escrito. Amén. Y tomó la palabra del Padre y derrotó a Satanás en su terreno. ¿Qué hizo? Estaba demostrando al cristiano más débil que se puede derrotar a Satanás en cualquier lugar y en cualquier momento con la simple palabra de Dios. Simplemente tómala y di, así dice el Señor, está escrito. Mateo 4, 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4, 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Lucas 4, 11, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 50 Eso elimina toda la cobardía de la iglesia. Le quita la espoleta y le da firmeza. La gente dice, ojalá lo hubiera hecho. ¿Qué deseas? No. Dios lo prometió, y así es. Si logramos una reunión así, podríamos comenzar un servicio de sanidad, cuando se recibe algo. Cuando se retira ese viejo deseo de ojalá pudiera, ojalá, no hay deseos, nada al respecto. Dios dio la promesa y eso lo resuelve. Cuando Dios dice algo, está escrito en el cielo y eso lo hace válido para siempre. Amén. Dios mío. Me siento religioso, sin duda. Me siento como un bautista vociferante. 51 Aviso. Hermano, si la palabra de Dios no da vida, algo anda mal. Es la semilla. La semilla solo tiene que caer en la tierra adecuada para que dé vida. Sí, Señor.
Ustedes lo saben como agricultores aquí en este hermoso estado de Dakota del Sur. Lo único que tienen que hacer es sembrar el trigo. No tienen que salir cada mañana, desenterrarlo, mirarlo y decir, a ver si, bueno, ese trigo no sirve. Volver a sembrarlo y a la mañana siguiente, lo intentaré de nuevo. Si no ha brotado, no sirve. Nunca tendrán una cosecha mientras hagan eso. Así es, decir, a ver si mi mano está mejor. No, no. Luego, a la mañana siguiente, bueno, lo intentaremos de nuevo. Ve a orar por la noche siguiente. No, 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 no mejora. Nunca sanarás. ¿Qué haces? Sembras el trigo y se lo encomiendas a Dios, y es su deber asegurarse de que crezca. Así se hace con la semilla de Dios. Escúchame, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina la hará realidad. No importa cuál sea, si logras la actitud mental correcta hacia la promesa. ¿Por qué su promesa? Toda palabra de Dios, Jesús dijo, la palabra es la semilla. Y cada semilla contiene una promesa. Y si tan solo puedes acoger esas semillas en tu corazón, sea cual sea su propósito, Dios las honrará y producirá exactamente lo que prometió. Vaya. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 53. Abraham lo tenía todo preparado. Pasó el primer mes y pensó, esta vez sí que sí. Sara, ¿cómo te sientes? No ha cambiado nada. Bueno, aleluya. Vas a tener el bebé de todas formas. Pasó el segundo mes y dijo, ¿cómo te sientes, Sara? No ha cambiado nada. Aleluya, lo vas a tener de todas formas. Pasó el primer año y dijo, Sara, ¿no te sientes un poco mejor este año? Ya tienes 66 años. ¿Has cambiado algo? En absoluto, Abraham. Gloria, lo vamos a tener. Abraham, ¿qué te parece? Porque Dios lo dijo. Bueno, ¿de qué estás hablando? Bueno, si llega este año, será un milagro mayor que el del año pasado. Tiene un año más. Amén. 54. Pero nos llamamos linaje de Abraham, y no conseguimos todo lo que queremos ahora mismo. Decimos, bueno, quizá olvidé haberlo hecho. Qué insignificante. Te han mimado con el Evangelio. Así es. Sal y acéptalo como dicen los hombres y las mujeres. Dios, te creo. Puede que suene a algo forzado y afable. Pero, hermano, seguro que te hará bien. Así es. 55. Yo era un niño pequeño. Solíamos tener que. Vivíamos tan pobres, mamá solía tomar pieles de carne y hervirlas en una sartén. O, ponerlas en el horno, piel vieja de tocino que comprábamos en la tienda, 10 centavos por un saco de esa altura. Y así es como conseguimos la manteca de cerdo. Y la ponían en el pan de maíz cuando hacíamos nuestro pan de maíz. Y teníamos eso y frijoles de ojo negro, y la melaza de sorgo era casi todo lo que teníamos durante todo el año. Y luego nosotros, en eso. La dieta no era muy buena, así que todos los sábados nosotros los niños pequeños teníamos que bañarnos todos, en la misma tina. Solo vertíamos un poco de agua caliente en ella, y tomábamos la siguiente. Y luego todos tomábamos una dosis de aceite de ricino. Honestamente, he tomado tanto aceite de ricino, que no puedo soportar olerlo hoy. Y cada vez que voy, no lo digo en broma. Este no es un lugar de broma. Este es el púlpito. Así que cuando iba a mi mamá y le decía, mamá, me pone tan mal que no lo soporto. Ella respondía, hijo, si no te pone mal, no te hace ningún bien. Así es. 56. Y así es la predicación de la palabra. Si no estimula la digestión gastronómica del Evangelio, no sirve de nada. Si somos descendientes de Abraham, actuemos como tales. Amén. Hace tiempo, aquí en el sur, tenían esclavos y compraban esclavos. Había gente que andaba por ahí comprándolos. Había una granja con unos 100 esclavos, y un día llegó un comprador y los encontró a todos. Saben, los trajeron de los Boers, los trajeron para los holandeses, de África, y los trajeron aquí y los vendieron como esclavos. Los azotaban y todo, porque extrañaban su hogar, y nunca más volvían a casa ni veían a sus seres queridos, y todos estaban desanimados. Tenían que azotarlos y obligarlos a trabajar, y otras más y un día, un joven andaba por ahí, y no había necesidad de azotarlo. Hermano, tenía la barbilla erguida y los hombros hacia atrás. No hacía falta azotarlo. Estaba al pie del camión para cualquier cosa. Entonces, un comprador se acercó y dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, no está en venta. 57 dijo, bueno, ¿qué lo hace mucho más valiente que los demás? Dijo, quizás es el jefe de los demás. Dijo, no, solo es un esclavo. Dijo, quizás lo alimentas un poco mejor que a los demás.
Dijo, no, yo no lo alimento. Comen todos juntos. Preguntó, ¿qué lo hace tan diferente, tan listo como está, y los demás tan endebles? 58 dijo, bueno, te diré que yo mismo no lo sabía hasta que descubrí que era el hijo del rey de la tribu. Aunque es extranjero aquí, mantiene la frente en alto y se porta con valentía para mantener alta la moral del resto. Y pensé, oh, Dios, cuando leí esa historia, ¿cómo somos cristianos? Estamos alejados de nuestro Padre, estamos en un mundo de pecado, pero caminemos y comportémonos como caballeros y damas cristianas. Dediquémonos a los asuntos de nuestro Padre, creyendo todo lo que Dios dice y actuando conforme a Él. Que hombres y mujeres actúen como cristianos, vivan como cristianos, sean como cristianos, apoyen a los jóvenes que están emergiendo. Amén. Pasaron los años. Sara, ¿cómo te sientes? No hay diferencia. Abraham dijo, alabado sea Dios, lo vamos a conseguir de todas formas. Colosenses 1, 21 y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Dios. 59 Bueno, llegó a un punto en que tenía unos 100 años. Habían pasado 25. Sara, ¿qué hay de eso ahora? No hay diferencia. Oh, gloria a Dios, lo tendremos de todas formas. Dios prometió. La Biblia dice, Él recibió. Él era fuerte en la fe, alabando a Dios. Ahora bien, si no recibimos justo lo que pedimos espontáneamente, entonces, no hay problema, nos echamos atrás. Eso demuestra que no somos descendientes de Abraham. Abraham esperó 25 años, y al final de esos 25 años era más fuerte creyendo que lo recibiría, que el día que Dios se lo dijo. Pero no podemos esperar de un día para otro. Oh, bueno. Dios, pruébamelo. Ay, Dios. Qué débiles somos. Romanos 4, 20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 60 dices. Bueno, Dios le prometió a Abraham. También te lo prometió a ti. Eres la descendencia de Abraham. Si estás en Cristo, eres la descendencia de Abraham. Y toda promesa que fue para Abraham es para ti. Amén. ¿Lo entiendes? No porque hayas hecho esto, porque te hayas unido a la iglesia, sino porque Dios, por conocimiento previo, te eligió y te llamó a Jesús, y tú lo aceptaste. Un buen hermano bautista mío, me crió entre ellos, un hombre muy bueno, me dijo hace poco, hermano Branham, ¿qué más puede? Me preguntó, ¿crees que recibes el Espíritu Santo como lo recibiste hace años en Pentecostés? Le dije, sí, Señor. Pedro dijo, la promesa es para ti, para tus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Le dije, no puedes borrar eso, hermano. Es la Escritura. Y él respondió, bueno, no te refieres al mismo Espíritu Santo. Dije, no hay dos, solo hay uno. Así es. Hechos 2, 39 porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Gálatas 3, 29 y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 61 dije. Jesús dijo, un poco de tiempo y el mundo no verá más. A mí ya no, pero me veréis, porque estaré con vosotros. Yo es un pronombre personal. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estaré con vosotros, en vosotros. Cristo prometió estar en nosotros hasta el fin de los tiempos. Cualquiera que lea las Escrituras lo sabe. Fíjense, es el mismo Espíritu Santo. Dijo, hermano Branham, recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Dije, no, no. No, no. Dije, recibes vida eterna cuando crees, pero no el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Pero el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de los creyentes. Dije, ustedes, los bautistas, tengan eso en cuenta, y los acompañaré en la seguridad eterna. Así es. Él dijo, bueno, cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo. Mateo 28, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5, 24 de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Dije,
Cuando Pablo se encontró con un grupo de bautistas en Hechos 19, Apolos, sus conversos, que era un converso de Juan el Bautista. Él dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? ¿Desde que creyeron? Dijeron, bueno, no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces preguntó, ¿cómo fueron bautizados? Amén. Eran bautistas, habían creído y tenían gozo, pero nunca habían recibido el Espíritu Santo. Bautizados en el cuerpo de Cristo, los creyentes. Amén. Entonces es cuando tenemos comunión unos con otros. En la iglesia bautista, sin importar de qué iglesia provengan, deben ser bautizados en la comunidad bautista, porque creen que un solo bautismo es agua. Pero un solo bautismo es espíritu. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados, no una sola agua, sino un solo espíritu en un solo cuerpo. Amén. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto lo amo! Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 3 y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 63 Ahora bien, Él dijo, un día, cuando tenía unos 100 años, Dios lo llamó y le dijo, Abraham, voy a confirmarte este juramento. Has creído en mí durante 25 años que esta sanidad divina iba a suceder. Fue una sanidad divina. No tenemos tiempo para hablar de ello esta noche, pero mañana por la noche, si Dios quiere, te lo demostraré. Fue sanidad divina. De acuerdo. Puedo demostrarte la gloria de la sanidad divina de Dios. Fíjate. Él dijo, mira, te mostraré lo que voy a hacer, y lo confirmaré para siempre contigo, Abraham. Y lo llamó. Le dijo, ahora, quiero que consigas una cabra de 3 años. Quiero que consigas una novilla de 3 años. Y quiero que consigas un carnero. Fíjate en las 2 hembras y el macho. Quizá lo retomaremos, si no lo hacemos esta noche, mañana por la noche. Y 2 tortugas. Una tórtola y un pichón. Génesis 15, 7 Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Génesis 15, 8 Y él dijo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredarla? Génesis 15, 9 Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 64 Y Abraham los tomó. Ahora observen, amigos. Aquí es donde él le iba a mostrar cómo iba a hacer esto, y hacerlo padre de naciones, y confirmarle el juramento para siempre. ¿Cómo iba a ser confirmado? Ahora, es una sombra. Ahora, obsérvenlo de cerca. Y tomó la cabra y la abrió. Tomó la novilla y la abrió. Tomó el carnero y lo abrió, pero no partió a la tórtola ni al pichón. ¿Lo notaron? ¿Por qué? Cualquiera que lea la Biblia sabe que la ofrenda para la sanidad era la tórtola o el pichón, limpieza, y otras más, lo cual Dios cambió las dispensaciones de la ley a la gracia, pero Él nunca cambió la cosa por la fe. Nunca ofrecer algo en particular lo convirtió en un caso de sanidad divina, sino que fue la fe la que lo hizo. Génesis 15, 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada parte una enfrente de otra. Pero no partió las aves. 65 Y la paloma no fue separada, sino el animal, mostrando la diferencia entre ellos, que llegaría un tiempo en que la ley se convertiría en gracia, y así sucesivamente. La gracia fue primero. Y la gracia ya había provisto un Salvador en Egipto. Ya tenían a un Moisés para liberarlos. Ya tenían un sacrificio. Ya lo tenían todo, pero donde Israel dio su último y fatal paso es en Éxodo 19, donde aceptó y quiso la ley, y rechazó la gracia. Así es. La gracia siempre es correcta, no la ley. Lo que haces, sino lo que crees. No son obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia que eres salvo mediante la fe. Génesis 15, 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada parte una enfrente de otra. Pero no partió las aves. Éxodo 18, 20 Y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino por donde deben andar, y la obra que deben hacer. Éxodo 18, 21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia.
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Éxodo 18, 22. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo negocio grave te lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Y así te aliviará la carga, y ellos llevarán contigo. 66. Y fíjense. Luego, cuando le dio esta promesa a Abraham. Ahora, quiero que se fijen. Dios le dijo a Abraham que hiciera esto, y él dispuso cada pieza, y luego la vigiló, y mantuvo a las aves alejadas hasta que el sol se ponía. Ahora, escuchen atentamente mientras nos preparamos para cerrar. La vigiló hasta que el sol se ponía, y cuando se acercaba el ocaso, un sueño profundo cayó sobre él. ¿Qué fue? Dios dijo: Ahora, Abraham, hijo mío, te voy a mostrar que no será nada que tengas que hacer. Lo haré de todas formas. Estoy decidido a salvar a la humanidad, pase lo que pase. Y Dios lo hará, por gracia lo hará. Oh, cuando pienso en eso, me dan ganas de gritar. Pienso: oh, no puedo hacer nada, solo la sangre de Jesús. ¿Qué tengo para ofrecer? Nada. Mi máxima justicia, comparada con la tuya, sería como trapos de inmundicia a sus ojos. Soy pecador, y no puedo hacer nada al respecto. Pero algo sí pudo hacer. Tomó la sangre de su hijo y me cubrió con ella de esa manera. Así que me ve como un hombre justo, porque la sangre de su hijo me hizo justo. Génesis 15, 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada parte una enfrente de otra. Pero no partió las aves. Génesis 15, 11. Y cuando las aves descendían sobre los cuerpos muertos, Abraham las ahuyentaba. Génesis 15, 12. Y aconteció que al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sueño. Y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Génesis 15, 13. Y dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 67. Observen rápidamente, y mientras él observaba, un sueño profundo, y el horror lo invadió. Y observen, entró en una pesadilla, la muerte. Eso le corresponde a todo pecador está sujeto a la muerte y la merece por ser pecador. Merece la muerte, ese gran horror. Ahora, observen en estas sombras cómo Dios le mostraba a Cristo en el Calvario. Lo que iba a hacer a través de la descendencia de Abraham, donde el pacto se confirmaría a través de Isaac, y a través de Isaac vendría Cristo, y lo que hizo en el Calvario con Cristo. Dibújenlo ahora, porque nuestro tiempo se acorta, no puedo abarcarlo todo. Génesis 15, 12. Y aconteció que al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sueño. Y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. 68. Fíjense, y lo primero que todo hombre no tiene nada que ver con esto. Dios desquició a Abraham por completo. Así es. Estaba dormido. Y entonces un miedo terrible, un terror terrible, lo invadió. Esa es la muerte que corresponde a todos. Y luego miró hacia el sacrificio, y al hacerlo, vio un horno humeante. Todo pecador merece ir al infierno. Así es. Y entonces notó que más allá había una pequeña luz blanca. Esa es la gloria de la Shekinah. Y se interpusieron entre cada parte de este animal. Dios escribió su pacto con Abraham, lo que haría con el último carnero allá arriba, con el último carnero de Dios, que veremos mañana por la noche, si Dios quiere, y demostró que ese era Cristo inmolado desde la fundación del mundo. Ese pequeño macho, ese pequeño carnero, y se interpuso entre ellos. Y allí confirmó el pacto con Abraham, que a través de la descendencia de Abraham, que era Isaac, había resucitado a Jesucristo y que moriría allá en el Calvario. Observe a Isaac en Génesis 22 subir directamente a la colina, el mismo lugar al que fue Jesús, empacando su leña y todo, y fue el sacrificio, tal como el sacrificio aquí atrás. Y allí él confirmó el juramento a Abraham, y le dio la promesa de que él y su descendencia después de él, tú y yo. Génesis 15, 12. Y aconteció que al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sueño. Y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Génesis 15, 17. Y aconteció que cuando el sol se puso, y ya estaba oscuro, he aquí un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasaba entre aquellos hornos. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 69. Ahora, miren en el Antiguo Testamento. Esto puede ser impactante, solo unos minutos. En el Antiguo Testamento, ¿cómo confirmaban un juramento? Así es como en China o Japón, allá, tienen cosas curiosas. Cuando hacen un juramento. Ahora bien, cuando hacemos un pacto, ¿qué haríamos? Si yo dijera: hermano pastor, le diré lo que haré.
Nos reuniremos en Corea la semana que viene. ¿Qué dice? Haría esto. Diría. Démonos la mano. Eso es un pacto, un acuerdo. Así lo hacemos aquí en Estados Unidos, ese es nuestro pacto. Démonos la mano. Eso es un pacto. En Japón hacemos un pacto. Tenemos una caja de sal. Y yo tomo un poco y se la echo a mi hombre. Ese es mi pacto. Y él toma un poco y me la devuelve. Así es como se hace un pacto. Pero, escuchen, si alguna vez van a Oriente, este libro es completamente nuevo para ustedes. Fue un libro nuevo para mí cuando fui a Oriente. Este no es un libro occidental. Lo entendemos desde el conocimiento occidental, pero es completamente diferente cuando llegas a Oriente, donde fue escrito. Es un libro completamente diferente. No fue escrito para el conocimiento occidental. Fue dado para el oriental. Y luego, cuando descubrimos que en la época de Abraham hicieron un pacto, así es como lo hicieron. Dos hombres se reunían, tomaban un trozo de papel y redactaban un pacto. Lo escribían, esto y aquello, y esto y aquello. Pensé que tal vez encontraría un trocito de papel, supongo que esto. Estará bien romper este trocito. El hermano dice, adelante. Bien, aquí está. 70 escribíamos en un papelito. Haré esto, cada uno. Bien, quedamos de acuerdo. Firmamos. Lo parto en dos y le doy un trozo, y yo tomo otro. Y al hacerlo, nos paramos justo entre un cadáver. Tomamos un animal. Perdón, lo matamos, derramamos su sangre y lo cortamos en dos. Luego, lo tumbamos, y nos paramos justo entre sus partes muertas, y decimos, seamos como este animal muerto si rompemos nuestro pacto. Eso hizo Dios. Eso hizo Dios en el Calvario. Trajo a su Hijo. Ahora bien, cuando nos reunimos, ningún otro papelito encajará con ese. No podría hacerlo. Tengo que tener el mismo papelito cuando nos reunimos. Cada papelito tiene que encajar exactamente así y que quede perfecto. Tenemos que hacerlo, ese es nuestro pacto sobre una bestia muerta. 71 Y así fue como Dios lo hizo en el Calvario. Trajo a Jesucristo a la tierra. ¿Lo creen? Y lo llevó al Calvario, en el antitipo de lo que le hizo a Abraham, y allí Dios lo mató en el Calvario. Y desgarró su cuerpo de su alma, y lo colocó a su diestra, y envió de regreso al Espíritu Santo que fue arrancado de Jesús en el Calvario. Igual que el manto de Eliseo que subió sobre, Elías sobre Eliseo. Y el Espíritu Santo que estaba en Cristo salió de él, Dios lo arrancó de él en el Calvario, y llevó el cuerpo a lo alto, y envió al Espíritu Santo de regreso aquí en la tierra. Y la única manera en que ese pacto será confirmado, cuando tengamos el mismo bautismo del Espíritu Santo que Jesús tuvo. Tendrá que coincidir con Pentecostés. Aleluya. Ese es el pacto del Dios viviente. 2 Reyes 2:13 Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. 72 Y ustedes, hombres superficiales, que enseñan la unión a la iglesia y algo similar para reemplazar ese pacto, nunca encajará con Cristo Jesús. Aleluya. Que el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu Santo, esté en ustedes. Él dijo, ¿pueden beber la copa que yo bebo? Ella dijo, sí. La madre de los niños dijo, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Dijo, sí, puedo hacerlo. Él dijo, lo harán. Elías es un tipo de la iglesia, y Eliseo. Es decir, Elías es el tipo de Cristo. Y Eliseo es el tipo de la iglesia, jóvenes y ancianos. Mientras iban de un lugar a otro, y finalmente llegaron al Jordán, al cruzar, él dijo, ¿qué quieren que haga? Dijo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Aleluya. ¿Qué problema hoy? Tenemos demasiados niños bizcos espiritualmente, miembros de iglesia. Un ojo puesto en el mundo y otro en el Calvario. 2 Reyes 2:9 Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mateo 20:22 Pero Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le dijeron, podemos. Mateo 20:23 Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Marcos 10:38 Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10:39 Y le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo,
A la verdad, beberéis del vaso que yo bebo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. 73 Tropezarás con la misma seguridad que el mundo. Fija tu mirada en el Calvario y observa atentamente. ¿Te imaginas a Eliseo apartando la vista de Elías? Claro que no. Mantenía la mirada fija en él. Si me ves cuando me vaya, recibirás lo que pides. Lo observaba. Y cuando el carro de fuego bajó y lo recogió, Elías se quitó el manto y lo arrojó hacia atrás, y Eliseo tomó ese mismo manto e hizo una doble porción con él. Elías hizo 8, y él hizo 16. Aleluya. Un ejemplo perfecto de Cristo. Dijo: estas cosas que yo hago, mayores que esto haréis vosotros, o más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Y cuando Dios hizo el pacto con Cristo, Cristo lo hizo con la Iglesia, y el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo tendrá que estar en la Iglesia o no se irá en el rapto. 2 Reyes 2, 10. Y él respondió: cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. 2 Reyes 2, 11. Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2, 12. Y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo volvió a ver. Así que, agarrando sus vestiduras, las rasgó en dos. 2 Reyes 2, 13. Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 74. Él no tiene un cuerpo extraño. No habrá una pieza colgando de esta manera, y otra colgando de esta manera, llamada metodista, y una bautista, una presbiteriana, una pentecostal. Todo será el Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús estará en la Iglesia. La arrebatará, e irá directo a su lugar, y el pueblo del pacto de Dios entrará en el arrebatamiento. Aleluya. Oh, precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede lavar todo pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede sanarme de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Ni pentecostés, ni bautista, ni presbiteriano, nada más que la sangre de Jesús. Aleluya. 75. No se asusten. Aleluya significa alabado sea nuestro Dios. Él es digno de cada parte de ello. Vaya. ¿Tenemos tiempo para una cita más? Escuchen. Después de hacer eso, Abraham tuvo más fe. Y obsérvenlo en el capítulo 17, él se le aparece en el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Dijo: Abraham, yo soy El Shaddai. Yo soy el Todopoderoso, el Dios todo suficiente. Ahora, analicemos esto. Ustedes, mujeres, niñas y todos ustedes, entiéndanme como su hermano. El Shaddai significa el pecho. Shaddai es la mujer. El Shad, el pecho. Y el Shaddai está en plural, lo que significa él es el Dios del pecho. Yo soy el Shaddai, Abraham. Ya tienes 100 años. Piénsenlo. Dijo: pero yo soy el del pecho. Como la madre. Cuando el bebé está enfermo y preocupado, la madre lo toma en brazos y lo amamanta, y el bebé obtiene su fuerza de la madre. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. 76. Y así fue como dijo: Abraham, tu fuerza se ha agotado. Tienes 100 años, pero yo soy tu fuerza, Abraham. Ahora observa, no solo al Dios del pecho, sino al Dios del pecho. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. Amén. El Dios del pecho. Levántalo. Si estás enfermo, ven aquí. Por sus llagas fuiste sanado. Si estás cansado y agobiado, ven aquí. Un bebé no solo bebe del pecho de su madre, sino que se satisface mientras bebe. El pequeño simplemente se acuesta allí, y él lo calma. Si te pones nervioso y angustiado por dónde vas a pasar la eternidad, simplemente ven a El Shaddai. Si estás enfermo y tienes necesidad, simplemente ven a El Shaddai. Él es el del pecho. Oremos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 77. Padre Celestial, oh Jesús, tú sigues siendo el Shaddai.
Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel. Porque él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. Abajo, sobre la tierra bañando, viene sangre rayada, viene sangre de salvación. La misma del mismo hombre, el mismo Emmanuel sangró, herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. Y allí está la fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel. Toda promesa es nuestra, Señor. Oh Dios, allá antes de la fundación del mundo, ¿viste a algunas de estas personas aquí esta noche? ¿Las ordenaste para vida eterna? ¿Nunca te han aceptado todavía y nunca te has convertido en su Salvador? ¿Han visto la fuente? ¿Han visto el pacto de Dios en ese Espíritu Santo llamando a su corazón ahora? Hazles saber que ese eres tú. Este es el tiempo. Aquí es cuando la fe viene por el oír. Escuchar la palabra, y la palabra vivifica. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 78. Padre, te ruego esta noche que acerques a cada uno a tu pecho, Señor. Que algún joven aquí, alguna jovencita, que esté destrozado en esta época frenética en la que vivimos, una época de lujo, una época de pecado, odio y desprecio hacia Dios. Una época donde la gente tiene apariencia de piedad y niega su poder. Dijiste que lo harían. Dijiste, a estos, apártate. Y tal vez haya algunos aquí esta noche que solo se han unido a la iglesia, que han entrado porque su madre fue a la iglesia. Nunca han nacido de nuevo. Dijiste, a estos, apártate. Que vengan a la verdadera fuente, y sean lavados y purificados en la sangre. Que vengan al lugar de reposo, donde puedan recibir fuerza y convertirse en ministros y obreros del Evangelio. Tal vez haya algunos aquí que estén enfermos, débiles y necesitados, Señor. Son cristianos. Satanás ha disparado sus flechas, han conectado y han pasado por encima de su escudo de fe, y han anclado, pero tú eres el gran doctor. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 79. Ven, Señor Jesús, y retira el dardo, vierte el aceite sanador y cúbrelo con la palabra. Y que salgan de aquí sanos esta noche. Concédelo, Señor. Tú eres el Shaddai, el del pecho, el Dios del pecho, el dador de vida, el sustentador de la vida, el Todopoderoso. Oramos para que se lo concedas a cada persona aquí presente, Padre, esta noche. Y mientras inclinamos la cabeza, la hermana nos dará una correa al piano. Hay una fuente llena de sangre, por favor, hermana. Me pregunto. Con la cabeza inclinada, cristianos, orando. ¿Hay alguien aquí esta noche que realmente nunca haya sabido lo que es recibir la fuerza de Dios? Nunca se sabe lo que es decir, oh Dios, tú eres mío. Me he alejado mucho. He hecho muchas cosas, pero esta noche veo la verdad. Veo que fue Jesús quien hizo todo esto por mí. Y nunca he nacido de nuevo. Quizás me uní a la iglesia. Tal vez lo hice, o tal vez no. Unirse a la iglesia no significa nada. Eso es reforma, eso es reformar. No somos reformadores, somos predicadores del Evangelio. Hay policías aquí, y policías a quienes se les paga para reformar, escuelas de reforma, pero nosotros predicamos el Evangelio. A los predestinados, o conocidos de antemano por Dios para vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Levantarán ahora su mano a Dios y dirán, Dios, por esta mano alzada, creo esta noche cada palabra que se ha dicho, y a mí, en mi condición, ahora vengo a ti y pido tu gracia perdonadora. Levantarán la mano ahora mismo, la levantarán en alto y dirán, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 81. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga. Así es. Que alguien más levante la mano y diga, con esta mano levantada, ahora acepto a Jesús. Ahora quiero saber qué es ascender hacia Dios y recibir fuerza. Levanta la mano. Quiero que la levante. Que Dios la bendiga, jovencita. Está muy bien. 3 aquí en la primera fila ahora vienen a Cristo. Un hombrecito en la parte de atrás viene a Cristo. ¿Vienes ahora mismo? Dios ve tu mano. Él sabe todo sobre ti. ¿Levantas la mano ahora mismo a Dios mientras nadie mira, solo el Espíritu Santo y yo? Fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel, cuando los pecadores se hunden en el río, ¿vendrás ahora mismo? Por fe, me sumerjo bajo el diluvio.
Me llevo al Calvario ahora mismo. El viento sopla, la sangre salpicando del Hijo de Dios. Mira, el mundo lo rechazó. No murió en la tierra, ni en el cielo. Murió entre el cielo y la tierra, fue el sacrificio de Dios. No pudo ir al cielo, cargó con nuestros pecados. La tierra no lo aceptaría porque era el Hijo de Dios. Ni siquiera tenía un lugar donde morir. Lo levantaron para que todo pecador pudiera verlo, y todos los llamados a la vida eterna vendrán, y ninguno se perderá. ¿Es esta tu noche? Levantarás la mano a Dios y dirás: Dios, con esta mano levantada ahora quiero recibir a Jesús. Ahora creo. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga, hermana. Eso está bien. Ese es otro. Son como 5 o 6. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué te hizo levantar la mano? Dios lo hizo. Él está hablando con otros aquí. Has estado en mis reuniones, has visto el discernimiento de espíritu. Así que, por la gracia de Dios, entiendes de qué hablo. Por eso dije que hay otros aquí. ¿Por qué no levantas la mano a Dios ahora mismo? Una llamada más. Que Dios te bendiga, hijo. Qué bien. Que el Señor esté contigo. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alguien en el balcón, levanta la mano y di: Dios, con esta mano alzada, acepto a Jesús. Quiero que venga a mi corazón, que sea un verdadero Salvador. Dame la fe de Abraham. Me estoy cansando de perder el tiempo con solo fingir que soy cristiano. Soy miserable. Claro que sí. Ven a donde es un placer vivir a Cristo. Entra en la gloria de la Shekinah. Entra en los atrios interiores, deja que los velos caigan tras de ti como lo hicieron con Aarón, el sumo sacerdote. Esa es la vida interior, oculta. Entonces vivirás victorioso. No vendrías levantando la mano y diciendo: ¿le prometo esto a Dios? El pastor hará un llamado al altar en un momento. 85 Todos los que levanten la mano, quiero que vengan al altar, se arrodillen y oren, que tengan una oración. Ya lo han aceptado. Eso es bueno, pero quiero que oren también. ¿Vendrán? Ahora, una estrofa más. Luego, cuando cantemos esta estrofa, quiero que se decidan. Cada cristiano, ore con fuerza ahora. Hay al menos 2 personas más aquí que deberían levantar la mano para venir a Cristo esta noche. Quiero que oren. No soy de los que bajan de la plataforma. Si el Espíritu Santo no puede hablarles, ¿de qué me servirá bajar allí? Estoy orando ahora. De acuerdo. Desde que por la fe vi el arroyo, tus heridas fluyentes suplen, ¿vendrán ahora, basados en sus heridas que fluyen? Levantando la mano allá atrás. Ahora quiero creer. Hermano Branham, ahora acepto a Cristo con todo mi corazón. Por la gracia de Dios, viviré para Él mientras esté en esta tierra. ¿No vendrán? Desprendan todas sus manchas de culpa, solo una pequeña mancha los detiene. Toda. ¿Qué es esa mancha? Incredulidad. Mancha de culpa. Cuando los pecadores se hunden bajo el agua, desprendan toda su mancha de culpa. Con la cabeza inclinada, y el piano, si quieren, continúen, y el órgano. Gracias, hermanas. 87 ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? ¿Podrían levantar la mano y decir: soy yo, hermano Branham? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Ahora es un buen momento para hacerlo. Ahora mismo, esta puede ser la hora exacta, Dios los llama. Ahora mismo es el momento, ¿vendrán a recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos están enfermos y necesitados? Conozco a una señora sentada aquí junto a la almohada. Que alguien más levante la mano. Ahora, oremos. Padre Celestial, oro esta noche por cada pecador. A los niños, Dios, te pido que los bendigas. Sana a los enfermos esta noche, querido Dios. Sana a esta pobre mujer que está aquí llorando. Que este sea el momento más glorioso de su vida. Que venga ahora mismo por fe y sane. Trae a los que están enfermos del alma, Señor, sabe que no están bien. Muchos están arrodillados ante el altar. Dios, te pido en el nombre de Jesús que envíes a otros. 88 Vendrás, te arrodillarás alrededor del altar como estas 2 mujeres, y ellas. Simplemente vendrás, tú que estás buscando a Dios. Vendrías a arrodillarte en el altar ahora mismo mientras cantamos una vez más. O, tocamos una vez más.
Sin siquiera invitarlas al altar, en este momento vienen de todos modos. Si no crees que Él es el Shaddai. Quiero decir, si lo crees en tu corazón. Si no lo crees, no vengas. Pero si estás dispuesto a venir, ven a ver lo que Él hace por ti. Él te dará todo lo que necesitas, si tan solo vienes ahora mismo como eres, y vienes y lo aceptas. Dios te bendiga. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es bueno. Tal como soy. Ahora una vez, hermana, por favor. Mientras continuamos en oración un momento, vamos a cantar una vez. Tal como soy sin una sola súplica, que tu sangre fue derramada por mí. 89 dices. Hermano Branham, ¿qué te hace hacer ese llamado al altar así? Oh, hermano, quiero predicar sobre el infierno una de estas noches, lo que sé de él, de la Biblia. Y qué horribles son los demonios, y cómo te perseguirían para siempre. Mira a esta dulce niñita aquí, más o menos de la edad de mi pequeña Becky. Dios bendiga su corazoncito. Eso debería ser algo para la persona mayor que tiene callos. La dulce cosita rubia vino, se arrodilló, puso sus manitas sobre el altar para orar. ¿Crees que Jesús no lo ve? Claro que sí. 90 que algo así comience a suceder, y entonces tendrán un servicio de sanidad. Tendrán uno de verdad. ¿No vienen ahora mientras cantamos una vez más con la cabeza inclinada, como cristianos orando? Tal como soy, sin una sola súplica, sino que tu sangre. ¿Dónde fue? En el Calvario. Por mí. Y que me invites a venir a ti. Oh Cordero de Dios, vengo. 91 podrían venir ahora mismo. ¿Cuántos creen que esta es la verdad? A ver si levantan las manos y dicen, lo creo con todo mi corazón. Esta es la verdad. Jesús murió en mi lugar. Soy un pecador digno de muerte. Jesús tomó mi lugar. No importa a qué iglesia pertenezca, Jesús es mi redentor. Sangre derramada por, oremos una vez más. Padre Celestial, que haya quizás uno más. Ven, Señor, ven pronto. Mira a estos en el altar, Señor. A esta pobre y dulce niña. Dijiste en la Biblia que un niño pequeño los guiaría, hablando del milenio. Y Padre, ahora creo que los niños pequeños muchas veces guían el camino. Isaías 11:6 morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 92 Esta querida, ven aquí y arrodíllate en el altar. Que Dios la bendiga. Estos dos hombres y mujeres que se arrodillaron aquí a mi izquierda, Señor, sin siquiera ser invitados al altar, vinieron de todos modos. La hermana, anciana, a mi derecha, Dios sea misericordioso. Otros levantan las manos necesitando el bautismo del Espíritu Santo y muchas otras cosas de ti. Ruego que lo reciban esta noche, Señor. Concédelo, que vengan a arrodillarse alrededor del altar y reciban esa bendición. 93 Ven a El Shaddai ahora mismo y recíbelo en el nombre de Jesús. Con la cabeza inclinada, continuemos mientras oramos. Así es, hermana. Que Dios la bendiga. Salga. ¿Alguien más se atreve a salir? Porque creo en tu promesa, oh Cordero de Dios, vengo. Cuanto desea que Él diga. Bien hecho ese día. Mientras cantamos de nuevo, cada cristiano en oración. Así como yo, sin una sola súplica,